Pregunta número 2. 2. Explica el significado que tienen en el autor tres de los siguientes términos: revolución copernicana, imperativo, libertad, ilusión trascendental. 3 puntos. Escoger únicamente tres términos. Revolución copernicana. Immanuel Kant da lugar a un giro copernicano en el estudio del conocimiento humano, superando las limitaciones del empirismo y racionalismo anteriores e invirtiendo las relaciones que hasta ahora habían mantenido el objeto y el sujeto en el conocimiento. La filosofía anterior a Kant suponía que en la experiencia de conocimiento el sujeto cognoscente es pasivo, y el objeto conocido influye en el sujeto provocando en él una representación fidedigna. Esto explica el conocimiento empírico, pero no el conocimiento a priori, pues no refleja cómo podemos saber algo de las cosas antes de experimentarlas. Kant propone darle la vuelta a la relación y aceptar que en la experiencia cognoscitiva el sujeto cognoscente es activo y modifica la realidad conocida. Igual que Copérnico situó el Sol en el centro, Kant estudia el conocimiento humano desde la perspectiva del sujeto que conoce, no desde el objeto conocido. A pesar de todo, el filósofo cae del lado del racionalismo considerando que son las formas a priori las que ordenan la realidad y determinan el modo de conocer. Estas formas, las categorías del entendimiento humano y el espacio-tiempo de la sensibilidad, son las que permiten estructurar los datos que provienen de los sentidos. Por esto el conocimiento es universal, porque todos tenemos las mismas condiciones para conocer. Sin embargo, lo que conocemos es el fenómeno, la realidad modificada, que es el resultado de lo puesto por el sujeto, formas a priori, y lo puesto por la cosa en sí. El objeto en sí, el noumeno, permanece desconocido, lo que refleja los límites del conocimiento humano. Imperativo. Kant trata la moral en su crítica a la razón práctica y busca en la ética el fundamento de una ley universal. La ley moral se presenta en forma de imperativos, órdenes o mandatos, de los que hay dos clases, los imperativos hipotéticos y los categóricos. Los imperativos hipotéticos son aquellos que declaran la acción como medio necesario para la consecución de un fin. Son mandatos que obligan, pero solo a aquellos que quieren conseguir el fin que en ellos se proponen. Son máximas o principios subjetivos de acción que pertenecen a una ética material. Los imperativos categóricos, en cambio, son aquellos que no están sometidos a condición alguna, y son válidos a priori y por sí mismos. Representan la acción objetivamente necesaria en sí misma sin relación a ninguna finalidad o resultado. Son leyes prácticas, principios objetivos y universales, válidos para todos, que pertenecen a una ética formal. Solo el imperativo categórico puede determinar la voluntad objetiva, universal y necesaria. El carácter de imperativo categórico de la ley moral es el único que obliga a todos los humanos, puesto que los imperativos hipotéticos poseen un valor más subjetivo o condicionado. Este es el principio de la moralidad, la ley que previene a priori de la razón y que nos muestra cómo debe querer la voluntad. Por esta razón Kant nos dice, obra solo de acuerdo con la máxima por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal. Una acción será buena o mala dependiendo de la intención de la voluntad al actuar. Si la motivación es distinta a la del puro cumplimiento del deber, la actuación no será moralmente buena, por no ser racional y porque hace surgir imperativos hipotéticos. Kant sigue una ética formal. A la hora de valorar una acción hay que atender únicamente a la intención de la que emana, nunca a sus consecuencias. Según el filósofo, el deber moral es un hecho, factum, del que cualquiera es consciente, y solo seremos libres al obedecer la ley moral. Se distingue, además, entre obrar conforme al deber, no robar por miedo al castigo, y obrar por respeto al deber, no robar porque considero que no es una buena acción y nadie debería hacerlo. El Estado solamente nos exige obrar conforme al deber, pero la moral nos exige obrar por respeto al deber. Libertad. La libertad es un postulado de la moral que se divide en jurídica y moral. La libertad moral es la capacidad de actuar de acuerdo con la razón. La jurídica es, junto con la igualdad y la independencia, una de las características esenciales del ciudadano de un Estado y subordinada a la moral. Responde a la facultad de no obedecer jamás ninguna ley exterior a la que no hayamos dado previamente nuestro consentimiento. El ciudadano debe ser, por tanto, colegislador. Una ley exterior es la que solo exige la legalidad o adhesión exterior. El Estado debe legislar como si fuera posible que la voluntad unida del pueblo diera su consentimiento. El concepto de libertad jurídica no implica desobediencia civil ni sublevación, puesto que Kant las rechazaba. Kant concluye que se puede demostrar tanto que somos libres como que todo está determinado. La única explicación a esto es que el determinismo es propio del fenómeno, la suma de sensaciones y las formas de espacio-tiempo con las categorías, especialmente la de causalidad, mientras que la libertad es propia del noumeno. La libertad queda, por tanto,
fuera de los límites del conocimiento humano. No podemos demostrarla, pero si no la presuponemos toda nuestra vida moral se vuelve un sinsentido, pues no podríamos atribuir a nadie responsabilidad ni culpa. En términos políticos, la libertad es un derecho natural que corresponde a todo individuo. El Estado debe asegurar su ejercicio mediante el derecho, voluntad racional aceptada por todos. El derecho hace libres a los ciudadanos y les dota de personalidad jurídica, la capacidad de representarse a sí mismos ante la ley. Ilusión trascendental. Esta es la tercera y última de las facultades del conocimiento. Es pensada, no conocida, por la razón. Conocer, según Kant, es lo que hace el entendimiento en los juicios, aplicar a los fenómenos particulares conceptos generales, algunos de ellos a priori, categorías. Por tanto, en el conocimiento hay dos elementos necesarios, concepto y experiencia. Fenómeno. Pensar consiste en relacionar unos juicios con otros construyendo argumentos cada vez más generales, de ahí el surgimiento de la metafísica. Mientras en este proceso la razón se mantiene en el campo de la experiencia, por ejemplo, todos los humanos son mortales, no hay objeciones. El problema aparece cuando la razón opera con ideas englobantes como Dios, alma y mundo, considerando que éstas tienen un correlato en la realidad. En este caso, la razón utiliza ideas que están más allá de la experiencia, puros entes pensados y cae en lo que Kant denomina ilusión trascendental. A partir de las ideas podemos pensar la totalidad de los fenómenos, pero ellas mismas no nos dan a conocer nada, pues necesitamos de alguna experiencia física. Por ello, la metafísica como ciencia es imposible porque esta experiencia física es el límite de nuestro conocimiento, pero se da el hecho de que el ser humano es un animal metafísico, existe una tendencia natural a cuestionarse quién soy, ¿qué sentido tiene el mundo? Comillas a esta tendencia se le denomina ilusión trascendental, que es naturalmente humana, inaudible. No podemos conocer las ideas de la razón, pero sí podemos atribuirles un uso en dos sentidos, negativo porque señalan los límites del conocimiento, y positivo, porque impulsa a organizar cada vez mejor los conceptos del entendimiento. Pregunta número 3. Relaciona la filosofía de Kant con tres de las siguientes doctrinas o autores: Aristóteles, racionalismo, empirismo; Descartes, Hume, contractualistas; Hobbes, Rousseau, Nietzsche. 3 puntos. Escoger únicamente tres términos. Aristóteles. Ambos filósofos comparten su preocupación por la metafísica como ciencia primera, aunque sus valoraciones son muy distantes. Para el estagirita, la metafísica es la ciencia universal por excelencia, mientras que para Kant no es posible su determinación como ciencia. En cambio, reconoce que las cuestiones metafísicas son una tendencia natural humana y se les pueden atribuir dos usos: negativo, porque señalan los límites del conocimiento, el noumeno permanece desconocido; y positivo, porque regulan la conducta y ayudan a organizar los conceptos del entendimiento. En cuanto a la ética, Aristóteles planteaba una ética material donde el bien último que persigue el ser humano en sí mismo es la felicidad, a través de otros bienes materiales y corporales, pero sobre todo de los bienes del alma. La alcanzará actuando conforme a su naturaleza social y política, sum politikon, y a través de la virtud. La ética kantiana, en cambio, es formal, se compone de imperativos, órdenes o mandatos, que pueden ser hipotéticos o categóricos. Los primeros se orientan a un fin, mientras que los segundos son aquellos que no están sometidos a condición alguna, y son válidos a priori y por sí mismos. Se distingue entre obrar conforme al deber y obrar por respeto al deber. El Estado solo nos exige la primera actuación, pero la verdadera moral consiste en la segunda. Kant sigue una ética formal: a la hora de valorar una acción hay que atender únicamente a la intención de la que emana, nunca a sus consecuencias. En la política, Aristóteles defendía la democracia como el gobierno perfecto, debido a la naturaleza política y social del ser humano. Kant defiende la teoría de la insociable sociabilidad, que afirma que los seres humanos son sociables, pero también tienen una tendencia natural a fines egoístas que pueden conllevar a la tiranía y la sumisión. En el contrato social que se establece, el ser humano actúa como legislador, por lo que el sistema perfecto es la república. El gobernante debe legislar como si fuera posible que la voluntad unida del pueblo diera su consentimiento, siendo la libertad jurídica una de las características esenciales del ciudadano de un Estado. Racionalismo, empirismo, Descartes, Hume. En el campo de la epistemología, Kant recibe influencias del racionalismo y el empirismo. Establece una teoría del conocimiento que sintetiza ambos postulados y supera sus limitaciones, aunque sus planteamientos son, en gran medida, racionalistas. Dentro de estas doctrinas, el pensamiento de Kant se puede comparar con el de Descartes y Hume. En primer lugar, Descartes niega la información empírica y afirma que solo debemos considerar válidas aquellas ideas que cumplan con el criterio de claridad y distinción, las cuales solo cumplen las verdades matemáticas
físicas y metafísicas. A través del método de la duda metódica, Descartes busca un primer principio válido que le permita construir todo el conocimiento humano de manera fiable. Kant, por su parte, se pregunta qué podemos conocer, y se asemeja a Descartes en la búsqueda de un camino válido para la filosofía. La respuesta, en cambio, se ve influida por el descontento e insatisfacción de Kant con el racionalismo. Afirma que hay conceptos que no provienen de la experiencia, contra el empirismo, pero también que esos conceptos solo tienen aplicación en el ámbito de la experiencia, contra el racionalismo. Por ello llega a la conclusión de que la metafísica no es posible como ciencia, ya que sus categorías solo pueden aplicarse a los fenómenos y realidades metafísicas, Dios, alma, mundo, pero no a la experiencia fenoménica. Aún así, conceptos como alma, Dios o mundo son regulativos en la vida de los humanos, siguen teniendo utilidad. Hume, por otro lado, afirma que los contenidos de la mente humana, percepciones, son de dos tipos: impresiones, que proceden directamente de la experiencia sensible, y las ideas, no innatas, que son copias, recuerdos o imágenes de las primeras. Las únicas ideas válidas son aquellas que cumplen con este origen en la experiencia física. La metafísica en el planteamiento de Hume es, por lo tanto, imposible como ciencia. Esta consideración influye mucho en Kant, que también rechaza la validez de la metafísica como ciencia. Sin embargo, se distancia del empirismo al concebir que el entendimiento es una facultad del conocimiento que produce espontáneamente ciertos conceptos que no provienen de la experiencia. Por ejemplo, las ideas de causa, necesidad o sustancia. Kant distinguirá entre noumeno, objeto en sí, y fenómeno, lo que yo puedo conocer. Reconocerá que el sujeto obtiene datos empíricos de la realidad, pero necesita aplicarle conceptos a priori que habitan en su estructura mental, parte más racionalista. La principal diferencia entre ambos planteamientos, racionalista y empirista, y el criticismo de Kant es quizá la parte donde consiguió superar las limitaciones de ambos. Mientras que empirismo y racionalismo se preocuparon por el objeto del conocimiento, la idea para el racionalismo y la percepción sensible para el empirismo, Kant se centró en el sujeto como elemento activo del conocimiento, lo que se conoce como giro copernicano en la filosofía. Contractualistas, Hobbes, Rousseau. Una de las principales preocupaciones de la filosofía moderna es establecer el origen de la sociedad y el Estado, haciendo alusión al estado de naturaleza previo, forma del pacto o contrato y sociedad posterior. En este sentido, se pueden hacer comparaciones entre Kant y los contractualistas, especialmente Hobbes y Rousseau. Hobbes consideraba que el ser humano en naturaleza era malvado y egoísta, por lo que primaba la ley del más fuerte. El ser humano también es inteligente, por lo que decide abandonar su libertad a cambio de la seguridad, otorgándole todo el poder a un soberano. Este soberano actuará de manera tirana, absorbiendo todo el poder y convirtiéndose el Estado en un leviatán. Defenderá que el absolutismo es la forma política adecuada. Rousseau, por el contrario, concibe al ser humano primitivo como un ser inocente que es corrompido por el desarrollo de la propia sociedad, que origina la desigualdad, la injusticia y la opresión. Esto provoca las primeras luchas entre humanos que demuestran la necesidad del pacto o contrato social. El Estado perfecto es la democracia participativa. Kant coincide con Hobbes al señalar que en el estado de naturaleza cada ser humano supone un peligro para el prójimo, puesto que, ante la ausencia de leyes, los seres humanos hacen lo que les place. Pero la naturaleza del ser humano se caracteriza por la insociable sociabilidad, puesto que es social por naturaleza, pero también sigue fines egoístas que pueden acabar en tiranía. Considera entonces que el contrato social, como principio racional, no como hecho histórico, es el primer objetivo y deber de una sociedad, respetándose los ciudadanos por leyes impuestas como un consenso moral. El estado de guerra característico del estado de naturaleza solo desaparece con el estado civil constituido por leyes respaldadas por un poder capaz de hacerlas cumplir. En este estado, los derechos quedan garantizados por el derecho público. Coincide con Rousseau en que la libertad es un derecho natural y en la idea de voluntad pública. Por otro lado, la paz para Kant no es natural, sino una conquista de voluntad. El Estado soberano debe ser el Estado republicano, donde exista un consenso y se viva en igualdad y en justicia. Nietzsche. La crítica de Nietzsche a la filosofía occidental que niega la vida también incluye una crítica a Kant. La ética formal, así como el proyecto ilustrado que otorga más importancia a la razón, pertenecen a una visión apolínea y menosprecian lo dionisíaco. Aunque Nietzsche reconoce que la ilustración intenta otorgar más autonomía al sujeto, no logra su objetivo de emanciparlo. Además, Nietzsche no comparte la distinción entre fenómeno y noumeno. El mundo verdadero para Nietzsche es el mundo aparente, no existe ninguna otra realidad más allá de las apariencias que percibimos. Esta división es un claro síntoma de la decadencia. Aunque Kant reconoce que el noumeno es incognoscible, no llega a socavar las creencias religiosas y morales típicas de la cultura occidental, pues, aunque no puede conocerse que Dios existe,
tampoco que no existe. Llega incluso a reafirmar los ideales que llevarán a la decadencia judeocristiana que, al igual que más valioso y perfecto que el físico aparente. Otro aspecto en el que difieren es la ética. Kant concibe que la moral es universal y autónoma basada en mandatos de obligado cumplimiento por respeto a la ley moral. Nietzsche, en cambio, concibe una moral vitalista que otorga mayor importancia a la subjetividad. La visión kantiana del imperativo categórico y la universalidad del bien y el deber son, para Nietzsche, ficciones que reflejan el abandono de la voluntad. La creencia en verdades absolutas era, para este filósofo, una limitación de la capacidad crítica humana y para su libertad. La moral tradicional es, por tanto, una imposición de la mayoría, que eliminaba el individualismo.